Bien, 12 de enero, martes. Vamos a comenzar nuestro espacio de estudio del capítulo 3 de Bereshit, de Génesis. La semana pasada hablamos bastante sobre el árbol de la vida como paralelo a la Torá, los querubines que lo defienden y lo custodian comparado a los querubines que custodian la Torá. Y hablamos obviamente también de varios de los simbolismos que aparecen en la Torá respecto a la astucia de la serpiente o a la desnudez, las diferencias entre un ser humano y un animal, y la idea de que uno hable, esté parado y un par de características más no te hacen que no seas un animal, podés hacer todo eso e igual seguir siendo un animal. Y hablamos un poquito también, por supuesto, de lo que implica el árbol del conocimiento, del bien y del mal y demás. Hoy vamos a seguir avanzando con el relato, con el texto y por supuesto con algunas interpretaciones más. Vamos a ver algunas ideas para compartir y obviamente un cierre de quizás lo más lindo que yo me llevo de este capítulo 3 de la Torá. Entonces, voy a compartir pantalla. Habíamos leído casi hasta el 7 la semana pasada, vamos a retomar desde el 6 para ver un poquito alguna cosita más que quedó ahí dando vueltas. Voy a arrancar desde el 6. Espero que todos puedan ver la pantalla. Vio la mujer que era agradable el árbol para comer, y era codicia para los ojos, y deseable el árbol para discernir, tomó de su fruto y comió. Dio también a su esposo con ella, y éste comió. Develáronse los ojos de ambos y percibieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron cenidores. Muy bien, finalmente tuvo éxito la serpiente en tentar a la mujer. La mujer tuvo éxito al invitar al marido. Ambos comieron del fruto, se develaron sus ojos y se percibieron desnudos. Y al percibirse desnudos, el texto en esto es bien claro, dice que se cosieron hojas de higuera. Entonces ustedes ya lo deben conocer, que una de las explicaciones, interpretaciones es, bueno, ¿cuál era el fruto prohibido? Y ustedes saben que el cristianismo habla de una manzana. En la tradición judía hay diferentes respuestas, pero una de ellas es la que dice, es un higo. Por eso se hicieron con las hojas de higuera. Pero va, como siempre, el texto más allá de esa idea sencilla o lineal. ¿Por qué? Porque no es solamente una respuesta pragmática. Y claro, ¿con qué te vas a coser una hoja? ¿Con lo que tenés a mano? ¿Comiste un fruto de higo? Lo haces con eso. Sino que en la tradición judía no hay elementos que sean sagrados y elementos que sean perversos. Los elementos son elementos. No cae un juicio de valor sobre un elemento. El mismo elemento te puede servir para transgredir una mitzvah o para cumplirla, para hacer algo bueno o para hacer algo malo. Entonces el texto dice, el higo no es ni bueno ni malo. Si comiste de un higo y esa fue la transgresión a la ley de Dios, también usaste el higo para hacerte una vestimenta y cubrirte. Entonces, ¿qué es lo que está bien o está mal? Es la utilización que vos hagas del elemento o el vínculo que vos construyas con ese elemento. El ejemplo que siempre les doy, el más conocido de todos, es el del vino. En la tradición judía el vino no es ni bueno ni malo. El vino puede invitarte a tener una relación con ese vino como un acontecimiento a celebrar y usar ese elemento para que la celebración tenga un condimento más, o el vino te esclaviza y te hace borracho y te hace realmente que tengas un vínculo con la bebida malo, dañino, perjudicial o perverso.
¿Y el vino es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay un fruto que lo importante no es el fruto en sí mismo, sino que ese fruto era una prohibición de la Torá y si vos comías de él, estabas haciendo algo malo. No porque el fruto esté mal, porque esté contaminado, sino porque hay una prohibición sobre ese fruto. Y después, sobre ese mismo fruto, vos podés construirte algo que te cubre, tape, sí, podés. Ese es el primer concepto que tenía ganas de compartir con ustedes en este capítulo. Pero ahora vamos a empezar a profundizar un poquito. El texto que ya habíamos leído la semana pasada es un poco redundante. Dice que el fruto era agradable a los ojos y era bueno. Habla de dos características distintas, como si estuviera redundando sobre el mismo fruto. Y en realidad acá está el corazón de una de las interpretaciones de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay dos descripciones distintas del fruto, porque cuando hablamos de estas cosas tenemos esa misma dualidad nosotros. Es decir, cuando pensamos nosotros en cómo vamos a ver algo, lo podemos ver agradable a los ojos o lo podemos ver bueno. Y no siempre van de la mano. Ese es el primer desafío de nuestro conocimiento. Saber que hay una diferencia entre lo bueno y lo que me gusta. Que podríamos ponerlo como título genérico, entre la comida sana y la comida rica. Como título, no como ejemplo. La comida sana y la comida rica, por supuesto, que no es lo mismo. Y que es el ejemplo más fácil que ustedes se den cuenta. Ahora, esto mismo nos pasa con muchas de las cosas. Y entonces a veces esto nos lleva a ciertas confusiones éticas o morales en nuestras tomas de decisiones. Entonces, con esto quiero decirles dos cosas muy importantes. La primera es lo que es un dilema. Un dilema es el choque de dos valores. Hay dilema, por ejemplo, cuando vos tenés una persona mayor sufriendo con una calidad de vida muy deteriorada, con mucho dolor, sin ninguna perspectiva médica que le traiga algún tipo de esperanza, y un deseo de esa persona de practicar una eutanasia. Este es un dilema. Hay dos valores que chocan. Un valor es el de la vida y otro valor es el del bienestar de la persona o el de la libertad de elección de la persona, si ustedes quieren. ¿Cuál está por encima de cuál? ¿El de la libertad de decidir o el de la vida? Bueno, eso es un dilema. Y entonces cada una de las personas tendrá que darle cierta importancia a cada uno de los valores y determinar cuál está por encima de cuál. Pero no hay respuesta correcta e incorrecta. O la va a haber una vez que vos puedas definir qué importancia tiene un valor respecto del otro. Pero ya es un juego subjetivo, ya es personal, y van a encontrar personas que defienden la eutanasia con el mismo ímpetu que otras que lo atacan. Podríamos haber dicho el ejemplo del aborto, pero me parecía que está tan politizado el tema en estos días que no me parecía elegir ese ejemplo. Pero podríamos hacer lo mismo. Ahora, así como a veces tenemos estos dilemas, a veces se nos presentan falsos dilemas. Y lo que compite es lo que me viene bien contra un valor. Lo que me gusta contra un valor. Y ahí ya no tengo un dilema, pero me lo presento como si fuera un dilema, porque de esa manera puedo llegar a tomar una decisión. Un ejemplo de esto. Voy manejando mi auto, hay un auto estacionado y lo choco. Me bajo y digo, bueno, no hay nadie en el auto. ¿Le dejo
mi teléfono o el dato del seguro o no se lo dejo? Y uno podría decir, no, bueno, es un dilema esto, porque la honestidad me haría dejarlo, pero lo dejó mal estacionado, o mirá el auto que tiene un montón de plata, no necesita mi seguro, o no, mirá si es un asesino suelto que me llama para matarme. Entonces ya me digo, estoy en un dilema. No hay un dilema. No hay dos valores encontrados. Hay un solo valor contra algo que me gusta, quiero, me conviene, me sirve. Ya no hay dos valores. Entonces, parte del conocimiento del bien y del mal que está atrás de este árbol que estamos acá trabajando, tiene que ver con esta idea de entender cuándo hay un bien y un mal y cuándo hay algo que me gusta a los ojos, que me agrada, que me atrae, incluso que me tienta, que no es lo mismo que el conocimiento del bien y del mal. Es decir, que estamos en un proceso de aprendizaje que está haciendo este primer hombre y mujer en términos simbólicos para enseñarnos a todos a vivir. El texto de la Torá es una enseñanza y acá tenemos una de las enseñanzas por las que decide la Torá empezar. Aprender a establecer en nuestra vida lo bueno y lo malo, diferenciado de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Y sepan desde ese relato que aparece acá, pero después va a estar en toda la Torá, que el me gusta suele estar muy vinculado a la vista. Lo que entra por los ojos es lo que más nos seduce. Los que estudian habitualmente conmigo, en el verano hay gente que se suma que no es habitual, a los que estudian habitualmente les pido disculpas, yo les cuento todo el tiempo que la Torá hace hincapié en la escucha, no en la vista. Que una de las grandes revoluciones que tiene la Torá es sacar el acento de la vista para ponerlo en la escucha. Y les recuerdo a todos los que estudian conmigo habitualmente que por eso Abraham sale de Babilonia, de Ur-Kasdim, un lugar en donde la vista a través de las maravillas arquitectónicas estaba en su eje central, y Moshe sale de Egipto, el otro lugar de Medio Oriente, donde la vista es lo más importante y donde todo está construido para ser visto. Y ambos son llevados a terrenos en donde no hay nada para ver. Moshe va al desierto, donde lo único que se pasa en el desierto es escuchar, y Abraham va a la tierra de Canaán, que está desierta, y que lo único que puede hacer es escuchar a Dios. No hay mucho para ver en ninguno de los dos lugares. Entonces, ahí tenemos uno de los mensajes que tienen que ver con el conocimiento del bien y del mal, distinto de lo que es verdadero y falso, o que me gusta o no me gusta. Y entonces el otro punto que yo les quería decir es que tengamos mucho cuidado y no nos dejemos engañar por nuestra razón, que nos va a presentar las cosas de forma tal de que parezca que tenemos que elegir por nuestro deseo y no por lo que está bien. El conocimiento de verdad es el conocimiento del amor, no de la razón, de la intimidad y de la cercanía. Porque la razón a veces es traicionera y a veces la razón la utilizamos para definir lo que nosotros queremos. El otro concepto que surge de acá muy fuertemente es que, así como es un texto donde aparece el deseo, los rabinos hablan de que acá aparece lo que se llama el Yetzer Hara, concepto que todos deben conocer, me imagino, ¿no? Se suele traducir como instinto al mal. Yetzer Hara, como opuesto al Yetzer Tov, el instinto al bien. Una de las cosas que uno tiene que hacer cuando estudia Torah es aprender a desaprender. Hay muchos relatos que nosotros leemos como diciendo, ya los conozco, ya sé lo que significa, hay palabras que ya sé lo que significa y nos cuesta entender que tal vez signifiquen algo distinto. La palabra Yetzer Hara se suele traducir como instinto al mal.
pero yo les propongo analizarla un poquito. ¿Saben lo que significa la palabra Yetzer? Yetzer es creación. Vayetzer, cuando Dios crea al hombre, es Vayetzer, es el verbo que utiliza la Torá para decir que Dios creó al hombre. Entonces, Yetzer no es solamente tu instinto, también es tu capacidad creativa, tu creación. ¿Qué significa tu Yetzer Arra? Es como que cuando vos creás, hacés, podés dirigir lo que haces hacia el bien o hacia el mal. Pero tu fuerza creadora no es mala. Vos tenés que tener tu Yetzer. Tu Yetzer es definitorio del ser humano. Vos tenés que desarrollar y cultivar tu Yetzer. El problema es cuando lo orientás hacia el mal. Y lo que tenés que hacer es un cambio de orientación. No castigar tu instinto, tu Yetzer. No se trata de que no tengas Yetzer. Se trata de que lo aprendas a orientar. Por eso hay culturas y hay tradiciones religiosas que combaten tu deseo. Tu Yetzer siempre está mal. No tenés que tener deseo. El día que no tengas más deseo, vas a estar en el nirvana, en el paraíso, en el mejor lugar del mundo. En nuestra tradición no sostenemos eso. No se trata de no tener Yetzer. Se trata de que tu Yetzer esté orientado hacia el bien y no hacia el mal. Pero todos vivimos pensando que tenemos este Yetzer dentro nuestro, ¿no? Entonces, quiero contarles un midrash interesante para pensar esto, ¿no? Este midrash dice que cuando uno muere, va a la corte celestial, va al cielo. Es un midrash, obviamente, que son relatos rabínicos que son enseñanzas, no son literales. No los tomen de esa manera. Igual nos falta 120 años para averiguarlo, así que falta mucho. Cuando uno se muere, va al cielo y te recibe una corte. Y esa corte, lo primero que hace es mirar tu Yetzer. Y dice este Midrash que hay gente que tiene un Yetzer grande como una montaña y otra, perdón, Yetzer Ra. Alguien tiene un Yetzer Ra grande como una montaña y otra gente tiene un Yetzer Ra, un instinto hacia el mal, una inclinación hacia el mal, una creatividad hacia el mal, del tamaño pequeño de una colina. Entonces uno se pregunta, claro, ¿quién tiene el Yetzer Ra como una montaña? Los malos, los perversos, toda la gente equivocada. En cambio, los que tienen un Yetzer Ra como una colina chiquitita es porque es gente buena. Bueno, el Midrash es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque si vos en tu vida aprendiste a combatir y a pelear contra tu Yetzer Ra, lo fortaleciste, lo engrandeciste, es grande como una montaña, pero lo dominaste. Vos también te fortaleciste. Cada vez que peleaste contra ese instinto al mal y lo transformaste en instinto al bien, ese instinto al mal peleó contra vos y es grande. Y además, dice el Midrash, o la enseñanza posterior, mejor dicho, cuando vos mirás a tu Yetzer Ra, lo ves como un gigante, porque te llevó horas y días y energía y tiempo luchar contra él. Nadie es bueno porque nació bueno. Todo aquel que es bueno es porque se la pasó peleando contra su Yetzer Ra. Entonces, no es una colina, es una montaña gigante. Nadie la tiene fácil. Lo que nos diferencia no es que algunos la tienen fácil y otros difíciles. Lo que nos diferencia es que algunos luchan y pelean a muerte contra el Yetzer Ra y otros, bueno, me ganó, ya está. Le hice un poquito de fuerza, pero bueno, no pude. Esa es la diferencia. Y la otra forma de explicar esto, dicen los rabinos, es que cuando vos combatís tu Yetzer Ra, esa inclinación, ese instinto que te puede llevar a hacer algo que no está bien, y lo combatís y lo ganás, tu placer, tu sensación de bienestar dura un montón.
Un montón de tiempo te va a durar. Te va a hacer bien, tan grandemente bien como una gran montaña. En cambio, cuando vos te dejás llevar por ese instinto creativo hacia algo malo y te tentás y lo haces, vamos a tomar el ejemplo de nuestra acá, comes algo que no tendrías que comer, te clavaste esa porción de rogel que no deberías comer, por salud, no por la bikini de verano o por la zunga, sino por salud, te clavaste esa porción que no debías, el placer no dura nada. Al poquito tiempo te empiezas a sentir mal. Primero porque te duele la panza, te cayó mal, después cuando empezás a pensar qué mal que estuve, cómo hice eso, arrastrás una fea sensación que es tan grande como una montaña. Entonces, por eso los rabinos asociaron a los que derrotan al Yetzer Hara con la montaña y a los que derrotan, a los que no derrotan, perdón, a los que se dejan derrotar por el Yetzer Hara por una colina, tanto por el desafío que ganan como por el beneficio posterior. Entonces, como conclusión, los rabinos dijeron, si tu Yetzer es parte de tu instinto creador, tenés que tenerlo. Es más, para algunos rabinos Yetzer es sinónimo de pasión, de entusiasmo, de ganas. Ese es tu Yetzer, creatividad, pasión, y eso es bueno que lo tengas. No puede ser que no lo tengas. Dicen los rabinos que si alguien no tuviera su Yetzer Hara, lo más probable es que ni se quiera levantar de la cama a la mañana. ¿Qué te va a motivar a levantarte? ¿Para qué? ¿Para qué empezar un día? No, si ahora está todo complicado con este virus, yo ni salgo de mi casa. No, trabajar no, ¿para qué? Si algún día me van a echar y si nadie me paga lo que yo me merezco y uno puede no hacer nada. Te volvés apático, indiferente a la vida, al mundo. El Yetzer es necesario. Vos tenés que tener pasión, tenés que tener instinto a hacer cosas, te tiene que nacer esa creatividad adentro tuyo, incluso a veces hasta como parte de competencia interna con vos mismo para mejorarte, para crecer, para ser mejor que antes, para hacer las cosas de otra manera. El único problema no es que tengamos Yetzer Hara. El problema se da cuando el Yetzer Hara nos gobierna, nos domina. El desafío pasa por que no te dejes dominar por ese Yetzer, sino que seas vos quien lo pueda dominar. Bien. ¿Podría dar un ejemplo sencillo ¿De qué? con lo de Ether, como estás diciendo? Sí, Un ejemplo. la persona que entiende como su Yetzer. No, yo quisiera dar un ejemplo. Genia, adelante, por favor. Bueno, es lo mismo que, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Vos comés un helado y te da placer, pero pasa media hora y ya te olvidaste y ya no sentís nada. En cambio, cuando tenés pasión por algo, un ejemplo, un buen libro, un deporte que tenés pasión en eso te va a perdurar por mucho tiempo. ¿Está bien el ejemplo? Hay gente genia que tiene pasión por los helados. No, bueno, pero el helado no podés comer continuamente, en cambio lo que vos lees o lo que haces con todo tu ser, eso te va a perdurar por mucho tiempo. Esa es Vos te, si lo que estás no haciendo es sé, bueno o malo, porque, o bueno o malo en la medida que lo querés usar, porque la pasión una puede tener por cosas buenas o por cosas malas. Hay gente que le apasiona el dinero y entonces está dispuesto a robarlo porque tiene pasión con todo su ser por el dinero. Y uno dice, bueno, pero con el dinero también uno puede comer, o puede salvar vidas, o puede donar. Entonces el punto es que uno tiene que poder entender que hay un bien y un mal, más allá de si me gusta o no me gusta, más allá de si lo quiero o no me quiero, más allá de si me tienta o no me tienta, y entonces, a partir de ahí, entender que tu Yetzer Tov es tu pasión y tus ganas de hacer cosas
que te gustan, pero además son buenas para vos. Y no buenas para vos porque te gustan, sino buenas para vos en una escala de valores externa a vos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Denme un poquito, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Si la escala de valores es interna o es externa, surge ahora de la Torah. Así que esa sería la diferencia entre un caso y el otro. Que sea bueno y que sea bueno para vos y que además te atraiga. Bueno, vamos a avanzar un poquito con el texto. Vamos a ir más adelante porque si no, tampoco hoy vamos a terminar el relato. Seguramente no vamos a terminar. Bien. Llegué hasta el 8. Mas escucharon la voz de Adonai Elohim que se expandía por el huerto cuando declinaba el día, y se escondió el hombre y su mujer de ante la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del huerto. Llamó a Adonai Elohim al hombre y le dijo: Ayeka, ¿dónde estás? Y acá es lo que le decía recién a Genia. Hay una voz interna y una voz externa. La voz interna es la que le dice a Adán y Eva: comelo, es rico, es agradable, míralo bien, fíjate el colorcito que tiene, mirá el aroma que sale, míralo, fíjate, presta atención, está bueno, comelo. Esa voz viene de adentro. La voz que dice, ¿dónde estás? Es una voz externa, ya no viene de adentro. Tenés que aprender no solamente a escuchar tu voz interior que te seduce, que te tienta, tenés que aprender a escuchar la voz de afuera, que está puesta en estos términos de la Torah siempre en la voz de la Torah o en la voz de Dios, en términos de nuestra tradición judía. Hay una voz externa que te pregunta, Ayeka, ¿dónde estás? Y de eso los invito a hablar un poquitito porque la palabra en hebreo es fantástica. Y los invito a verla. Ayeka. En hebreo, ¿dónde? Se dice eifo, no Ayeka. Cuando vos hablas en hebreo, incluso en la Torá, y querés saber dónde está algo, decís eifo, no decís Ayeka. Entonces, ¿por qué dice acá Ayeka? Entonces, cuando uno estudia Torá, lo primero que tenés que hacer es, ¿dónde más esta raíz pregunta Ayeka dónde? Y Cuando ahí, Caín mata a Abel, ¿no escuché, Betina? cuando Caín mata a Abel, No. El relato donde el mundo ha estado igual y es fantástico es cuando Abraham lleva a su hijo Isaac a sacrificarlo, que le dice que van a matar a un animalito. Isaac dice, papá, tenemos acá los troncos, tenemos el cuchillo, tenemos para prender fuego. Aye hace leolam. ¿Dónde está el animalito? Leolá, dije Leolá, perdón, Leolá. Aye hace leolam. ¿Dónde está el animalito que vamos a ofrendar? Y ellos estaban caminando juntos hace 3 días. No había animalito. La pregunta ahí es, ¿dónde está algo que no está? No es que querés saber dónde está, sabés que no está. Esa es la diferencia. Eifo es cuando hay algo que no está y querés encontrar. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde dejé el teléfono? Nunca les pasó eso, nunca perdieron el teléfono. Es algo que nunca pasa. ¿Dónde están las llaves? Nunca perdí. ¿Dónde están las llaves? Vos querés encontrar la llave, no querés saber si existencialmente la llave está en tu casa o no está en tu casa. Querés las llaves. Ayé o Ayeka es dónde está algo que existencialmente no está más. ¿Dónde estás, Adán? Antes estabas conmigo, ¿dónde estás ahora? Ya no estás más conmigo, ¿estás con la serpiente? ¿Estás con la tentación? ¿Estás con lo que te seduce? ¿Estás con tu Yetzer Hará? Esa es la pregunta. Cuando alguien en la vida te defrauda, te desilusiona, vos le preguntás dónde estás, no para que te conteste, acá estoy, enfrente tuyo, es para que te diga dónde está existencialmente, por qué se alejó de donde estaba, por qué dejó de ser quien era,
y no está más en el lugar donde tendría que estar. Pero no es el ejemplo de las llaves entonces, porque la llave es algo material. Por eso el eifo es para la llave. ¿Dónde están las llaves? Es una pregunta con eifo, no es Por ahí, eso, no es está existencia. bien. A veces uno cree que las llaves tienen vida propia porque se van. Yo las dejé acá, no puede ser que no esté más. Alguien se las llevó o la llave sola se fue. Y la segunda explicación de la palabra ayeka, que también me gusta mucho, es ayeka en hebreo tiene las mismas letras que otra palabra. Entonces, para los que estén conmigo de vuelta, perdón, en hebreo la Torá está escrita sola con consonantes, no hay vocales. Entonces uno puede leer la misma palabra con otras vocales y entender que hay otra palabra también, con las mismas letras formadas. Y hay una palabra que se forma con las mismas letras que ayeka, que le da nombre a un libro de la Biblia, del Tanaj, que es Eijá. Eijá se escribe igual que ayeka, en hebreo. Y Eijá es el libro de Lamentaciones. No sé si lo conocen. Es el libro que el profeta Irmiyahu escribe cuando fue destruido Jerusalén y el pueblo fue exiliado. Vivimos en Tisha B'Av. Claro, exactamente. Y pregunta, Eija, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? ¿Y saben qué es lo que pasó? Que el pueblo de Israel fue al exilio. Lo mismo que acá. Este relato termina con el exilio de Adán y Eva. Y la pregunta es, ¿cómo fue que pasó esto? No dónde estás. ¿Cómo fue que esto pasó? ¿Cómo fue que permitiste que esto sucediera? Esto es, para mí, una de las implicancias de este relato, donde todos tenemos que entender que hay ciertas cosas que cuando las hacemos, perdemos el lugar donde estamos. Hay ciertas cosas que nos expulsan de la vida que tenemos. Y que hay ciertas cosas que nos hacen dejar de ser quienes somos. Y por supuesto que todos pueden volver y todos pueden arrepentirse y todos pueden reparar, pero no es automático. Obviamente que el primer paso es tomar conciencia de esto. Bien, dicho esto, obviamente pasé de largo que Adán y Eva pensaron que se podían esconder de Dios, cosa que obviamente no se puede hacer. 10. Dijo él, tu voz he oído en el huerto, temí ya que estoy desnudo y me escondí. Buenísimo. Si estás desnudo y te escondes, ¿no se siente vergüenza en lugar de miedo? ¿Por qué miedo? Cuando vos estás desnudo, lo que te da es vergüenza. O en todo caso no te dará vergüenza, porque vas a una playa nudista. No quiero preguntar de acá quién va a playas nudistas, quiero saberlo. Pero no es vergüenza. Perdón, no es miedo, es vergüenza. ¿Por qué el texto dice que sintió miedo? ¿Miedo a qué? ¿Dónde está el punto ahí, no? Y es ahí donde entiendo yo que aparece la idea de la voz externa, de la Torá, de lo que está bien y lo que está mal, de la ética, de la moral, no de adentro, sino de afuera. Cuando vos confrontás tu vida con lo que está bien o está mal, de lo que se puede o no se puede, con la voz externa y no con la interna, y vos sabés que hiciste algo que no se puede, lo que te da es miedo, no vergüenza. Transgredir la ley y hacer lo que está prohibido es lo que genera el miedo. No se esconde porque está desnudo. Tiene miedo porque hizo algo mal. ¿Pensar, Fabi, también que pueda tener miedo a perder la presencia de Dios? Ahí también. En principio lo que tiene miedo es porque se dio cuenta que hizo algo que está mal. La confrontación con la voz externa es, estoy haciendo algo que está mal. Él no sabe todavía las consecuencias, todavía no lo transgredió nunca, no sabe qué va a pasar. Pero sí reconoce que hay algo que hizo mal y que haber hecho algo mal lo enfrenta al miedo. Podemos hablar mucho, no quiero porque estamos con poco tiempo, pero
El miedo es una de las emociones más primitivas que todos los seres humanos sentimos siempre en nuestra vida. No todo el tiempo, pero todos sentimos miedo. Si yo le dijera a ustedes, acá hay 50 pantallas, con algunas que hay 2 personas, somos 60, 70, digo, levante la mano quien nunca en su vida sintió miedo, y nadie debiera levantarla, porque no es verdad, nadie nunca sintió miedo. El miedo nos atraviesa a todos, nos impacta a todos. Obviamente, el desafío es, ¿qué cosas te dan miedo? ¿Y qué haces cuando sentís miedo? ¿Cómo enfrentás los miedos que tenés? Y demás. Pero hoy no nos podemos meter en eso porque no nos va a dar el tiempo para tanto. 12. No, perdón, 11. Dijo, ¿quién te previno que estás desnudo? ¿Habrás comido del árbol del que te ordené no comer de él? Dijo el hombre, la mujer que pusiste junto a mí, ella me dio de comer del fruto del árbol y comí. Y dijo Adonai Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me incitó y comí. Dijo Adonai Elohim a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Maldecida serás de entre todos los animales y entre todas las fieras del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu prole y su descendencia, el hombre te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Imagen fantástica. Dios utiliza a la pregunta como la posibilidad del arrepentimiento, pero especialmente la pregunta es la oportunidad de que alguien se haga cargo. Llegaste a tu casa y hay un vaso roto. Y vos preguntás, ¿qué pasó? A tus hijos, ¿no? Y si tus hijos fueran inteligentes y te miran y dicen, ¿sos tonto? ¿No te das cuenta? Se rompió un vaso. Vos no estás preguntando qué pasó literalmente. Estás queriendo que alguien se haga cargo de quién rompió el vaso. La pregunta es la oportunidad de que alguien se haga cargo. Y entonces Dios le permite al hombre que se haga cargo. Y le permite a la mujer que se hagan cargo. Y este primer hombre y esta primer mujer se nos parecen bastante. En lugar de hacernos cargo, él fue. Siempre la culpa está afuera, la responsabilidad está afuera. Dios le dice al hombre, ¿fuiste vos? No, fue la mujer que vos me diste. Y la mujer dice, ¿fuiste vos? No, fue el animal este que vos pusiste acá el que me tentó. ¿Y por qué no le pregunta a la serpiente? Porque lo vimos la semana pasada, porque los animales no tienen la posibilidad de la libre elección. Tienen una dimensión, la del instinto, después no tienen la otra. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. El animal actúa por instinto. Vos no podés ponerle a un perro una comida delante y darle el resultado del colesterol y decirle, perro, esto que tenés en el tuyo no lo comas porque tenés el colesterol alto. Si le pones algo adelante lo va a comer. Entonces, esa dimensión es humana. El único que se puede hacer cargo es el humano y es el que debe rendir cuentas por eso. Entonces, hay pregunta al hombre, no se hace cargo. Hay pregunta a la mujer, no se hace cargo, pone la responsabilidad afuera. Y entonces empiezan las consecuencias. Y yo no lo llamo castigo, son consecuencias. Cuando vos haces cosas en la vida, eso tiene consecuencias. Entonces la primera consecuencia es para el animal. El animal ya no se nos va a parecer nunca más. Claramente no es parecido a un ser humano. Todo lo que hace acá en el animal es que lo distancia del ser humano. No camina más, no habla más, come polvo, se enfrenta al ser humano, está distante, es enemigo. Ya no es más uno más. Este relato nos sirvió para entender la distancia enorme entre un animal y un ser humano. Para eso está este relato. Y entonces la consecuencia es que entiendas la diferencia enorme entre uno y otro. ¿Y qué más tenés que aprender? Y acá vienen las consecuencias para el ser humano, para Adán y para Eva. Vamos a ver
textos bastante conocidos, los vamos a compartir para leerlos, qué consecuencias tiene. 16. A la mujer dijo, habré de incrementar tu tensión en tu gravidez, con tensión parirás hijos, a tu marido desearás, mas él te dominará. Decíamos la semana pasada, no sé si alguno lo recuerda, que parte de este relato es visto como el pasaje entre la niñez y la adultez. Adán y Eva, previo a comer del fruto prohibido, eran niños, ¿se acuerdan? Desnudos, no tenían problema, no trabajaban, tenían todo al alcance de la mano, no había ningún relato duro, difícil, todo está fácil, como a los chicos. Termina el relato, crecieron y ahora empiezan los desafíos de la adultez. ¿Y cuál es el desafío de la adultez? Entender la tensión que genera la sexualidad, entender que esa sexualidad te genera la posibilidad de ser padre o madre y que esa posibilidad es fantástica, pero dolorosa. No es que hay dolor en el parto. Lo que menos le dolió en la vida a una madre de todos los años es el parto. Ser padre y madre es doloroso. Te va a enfrentar a angustias, a miedos, a momentos de desilusión, a un montón de frustraciones. El ser padres es estar dispuestos a sufrir y lo tienes que saber como parte de tu crecimiento. Aquí hay puesto lo que todos vivimos existencialmente. Por supuesto que es mucho más lo lindo de ser padres y es mucho más lo maravilloso de dar vida, de verla crecer, de acompañarla y que te llene de satisfacciones. Pero sabe que eso no está exento de dolor, nunca. El transformarte en padres viene acompañado del desafío del dolor, es una de las cosas que tenés que aprender en tu crecimiento. Y además tenés que aprender, Adán dijo, puesto que has atendido a la voz de tu mujer, comiendo el árbol que te ordené no comer, diciendo, no comerás de él, o lo leí rápido, perdón, maldecida será la tierra por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella procedes, ya que polvo eres tú y al polvo habrás de volver. Lo segundo que tenés que aprender es que no está la vida al alcance de tu mano como cuando sos chico. Para obtener cosas en la vida tenés que trabajar, tenés que esforzarte y además tenés que saber que a veces vas a esforzarte y no vas a recibir lo que esperás recibir, que no todo esfuerzo es productivo, que no siempre que te esfuerces vas a obtener lo que deseas. Es otro de los aprendizajes del crecimiento. Cuando vos sos chico, tus padres haces una pavada total y ¿qué te dicen? Bien, bravo, genio. ¿Y qué hiciste? No hiciste nada, no importa. Hay que alentarlo, que el chico pruebe. Cuando sos grande, te rompes el tujes, haces algo tremendo y nadie te está aplaudiendo. Muchas veces te diste la cara contra la pared y no conseguiste nada con el esfuerzo que hiciste. Y vos pensaste que eras un genio que habías hecho lo mejor. Bueno, eso es crecer. Es aprender y entender el esfuerzo para conseguir las cosas y un esfuerzo que no siempre da resultados. Y la tercera dimensión del crecimiento, sexualidad, esfuerzo y trabajo. Y el tercer aprendizaje de este relato es la finitud del ser humano. Gracias. Del polvo y al polvo volverás. Sos finito. Por eso Dios le dijo, cuando comas del árbol vas a morir, ¿se acuerdan? No inmediatamente. Vas a tomar dimensión y conciencia de que vas a morir. Vas a entender la muerte. Crecer es aprender a entender que somos seres finitos y que tenemos que poder vivir con eso en la cabeza. Por supuesto que de ahí también aprendemos el tema del entierro, pero ya nos iríamos a otro tema que nos abriría mucho, porque quiero ver todavía dos cosas más que me parecen importantes compartir. Así que, si bien estos textos dan para mucho más, aprendizajes, consecuencias de todo este crecimiento.
Y ahora que aprendiste la tensión de la sexualidad y lo difícil de ser padres, que aprendiste el esfuerzo del trabajo y que aprendiste la finitud del ser humano, ¿qué hace? 20. Denominó el hombre a su mujer con el nombre de Javá o Eva, pues ella fue la madre de todo ser viviente. Antes era Isha, porque vino del Ish. Antes ella era mi continuación, era algo como yo. Hoy entiendo que ella no es como yo. Ella es la madre que me va a generar la tensión en la sexualidad y la posibilidad de ser padres, que me va a exigir el esfuerzo y el trabajo porque voy a tener que alimentar a una familia, y que me va a recordar que como soy finito y tengo muerte en mi planificación de vida, tengo que trascenderla a través de los hijos. Cuando el hombre entendió estos tres conceptos, pudo ver a la mujer, o a la mujer al hombre, no importa, esto no es de género, como el complemento imprescindible para estos aprendizajes. Esto es formar una familia, entender estas cosas. Buscar esa trascendencia, entender el desafío de la sexualidad, entender el esfuerzo y el trabajo, más allá de lo que yo necesito imprescindiblemente para vivir. Ya no se trata solamente de lo que yo pueda comer o de banco. Va más allá de eso el desafío. No trabajo solamente para satisfacer lo inmediato mío. Entonces, con esto nos preparamos para llegar al final de lo que quería contarles hoy. Una preguntita, Fabi. ¿Por qué Javá quiere decir algo? Puede ser Javá, que es amor, pero ¿por qué es Javá? De todo lo vivo, de Jai, viene de la Bab y la Yud, son intercambiables. Por eso ya, gracias. Todo ser viviente, de todo lo vivo, viene de ahí. E hizo Adonai Elohim al hombre y a su mujer vestimentas para su piel y les hizo vestir. El relato de enseñanza de la vida, en donde están las ideas centrales de vivir como seres adultos en este mundo, donde nos invitan a salir de lo ideal de la niñez y empezar a vivir, termina con unos escarpines que nos teje Dios. ¿Se lo imagina a Dios con aguja haciéndonos una ropita para que nosotros podamos lucir y desfilar? Dicen los rabinos que esto es la mayor enseñanza que nos puede dejar este relato y la Torá entera. La Torá empieza y termina con dos actos de bondad. La Torá en cuanto a la vida, acá empieza la vida, salimos del paraíso, salimos del Gan Eden, salimos de la infancia y es la primera acción humana de verdad. Dios le teje el mismo ropa a los desnudos. Y la Torá termina cuando Dios con sus propias manos entierra a Moshe. Porque Moshe se muere y no tiene quien lo entierre. La Torá empieza y termina con actos de bondad. Y yo podría decirle a ustedes, ven, esto es lo que les quiero decir. Hay que ser generoso, hay que ser bueno. La Torá empieza con Dios vistiendo a los desnudos y enterrando a los que no tienen quien se ocupe, haciendo actos de bondad. Así que llamen todos cuando terminamos a Pucci y donen todo lo que puedan. Pero no les voy a decir eso, igual háganlo, pero no les voy a decir eso. Es mucho mejor el texto. ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva acaban de defraudar a Dios haciendo lo que no debían. Y Moshe se muere donde se muere porque defraudó a Dios haciendo lo que no debía. ¿Y sabes qué?
No importa si te defraudó o no. Si lo podés ayudar, lo ayudás igual. El acto de bondad no se da cuando el otro hace lo que vos querés y por eso lo ayudaste. El acto de bondad se hace aunque el otro te haya desilusionado, aunque el otro piense distinto, aunque el otro no haya hecho lo que vos esperabas que haga. Cuando vos solo das a aquel que hace lo que vos decís, no sos generoso, sos narcisista. El desafío de superación es aprender a ayudar al otro, aunque no piense como vos, aunque no te haga caso, aunque no haga lo que vos digas. Y por eso es el texto que viene justo después de hablar de Adán y Eva como padres. Porque eso es lo que más nos cuesta a los padres. Poder diferenciar la expectativa que tenemos de nuestros hijos de la ayuda que estamos dispuestos a darles. Yo te pago el máster si estudias lo que a mí me parece. Yo te pago la carrera si seguís algo que yo apruebo. Yo te mantengo si haces lo que yo te digo. Yo te ayudo si te va bien en el colegio. Si no te vestís como yo te digo, no hay plata para el fin de semana. Y pongan el ejemplo que quieran. El mayor acto de bondad es el que abre y cierra la Torá. Y es el que se genera cuando sos capaz de ayudar aunque el otro te defraudó. O aunque no piense como vos. Bueno, recorrimos el capítulo 3. Hoy me apuré un poquito más que la semana pasada para poder terminarlo y para poder hablar un poquito de estas posibles enseñanzas. Les pido perdón que no leí el chat, pero no pude. Cada vez que iba al chat veía que ya no sabía de qué me estaba preguntando y se hizo más complicado. Fabián, ¿puedo? ¿Sí? Te faltó el versículo 15, que yo tenía interés por ese versículo. Consecuencias de serpiente lo leí y hablé de las consecuencias del animal como algo genérico, Ana. Lo leí el 14 y el 15 juntos, tienen las consecuencias que dije que puso una distancia enorme entre el animal y el hombre. Ya no son cercanos, ya no se parecen, absolutamente distintos y distanciados. Bueno, martes que viene... ¿Y la descendencia del hombre y de Dios, de la mujer? No te entendía. Él te herirá en el talón y tú le aplastarás la cabeza. No, hice una introducción genérica de esos dos, no me puedo meter en cada palabra de la Torá en una clase como esta, simplemente di lo genérico, no. Gracias, igual gracias, Tasi. Me hubiera gustado, pero no importa, está bien. Gracias, Ana. A todos, el martes que viene y el otro, relación de hermanos, Caín y Abel, vengan a clase con cuchillo y con escudo, porque nos vamos a matar. No, vamos a intentar aprender del relato de Caín y Abel. Martes que viene y el otro, mismo horario, los espero en este virtual canal que nos une. Chau, cuídense. Gracias, Rebe. Muy bueno. Chau, chau. Lindo verlos Chao, a todos. gracias. Gracias, Fabi, Gracias, excelente. adiós. Gracias. Chau, chau. Buena semana. Qué lindo. Gracias.